Félix, es un vídeo de mi temporada, no tienes que salir hablando, pero vamos a aclararlo. No sé si sois conscientes, solo quedan 9 jornadas, 9 partidos y la liga regular se ha acabado. Y una de las preguntas que más me hacéis últimamente es que cómo funciona la fase de ascenso, qué tenemos que hacer para subir. Pues aquí estamos, para aclararlo eso, fácil, sencillo y muy rápidamente. Y ya os dejo con el vídeo de mi temporada de la jornada número 17. En las bases de competición de Segunda Catalana dice que los primeros de cada grupo de Segunda Catalana tienen el ascenso asegurado. Por si no lo sabíais, hay 5 grupos, está el nuestro y 4 más. Así que hay 5 equipos que tienen asegurada el ascenso a Primera Catalana de cara al año que viene. Además, esos 5 equipos lucharán por el título de campeones de Cataluña, en un formato de final a 4. Pero Félix, hay 5 equipos. Muy sencillo. Hay 3 equipos que ya se clasifican directamente para esa final a 4. Y hay 2 que el viernes, es decir, la final a 4 es sábado y domingo, semifinales y final, pues el viernes juegan una previa, juegan un partido y el que gane se va con los otros 3 a jugar el sábado la final a 4, que será en la misma sede donde se juegue la final a 4, el partido previo, el viernes. ¿Y dónde se hace? Pues no se sabe. Será en el campo de uno de los 5 clasificados, que supongo que con un poco de antelación deberán solicitarlo. ¿Qué pasa con los segundos clasificados? Que no tienen el ascenso asegurado, pero igualmente juegan una fase de ascenso para definir las posiciones de la sexta a la 10ª posición para posibles vacantes. Y el formato es el mismo. Hay 5 equipos, se juega una final a 4, pero hay 2 que juegan el viernes, una previa para acceder a esa final a 4 y entonces se define eso, las posiciones. El que gane esa final a 4 será el sexto clasificado, el que pierda la final séptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Así del 6 al 10. ¿Y por qué no tiene el ascenso asegurado? Pues todo depende, aunque parezca mentira, de Leb Plata. Sí, ¿qué pasa? Vamos a ver, Leb Plata. Pues en Leb Plata hay 5 equipos catalanes. No sé cuántos bajan, creo que bajan, si no me equivoco, al acabar la temporada bajan 3 o 4. Pero imaginaos que todos los que bajaran fueran catalanes y bajaran al grupo de Liga EVA catalán. Restarían posiciones de ascenso de Copa Cataluña a EVA. Entonces restarían posiciones de ascenso de Primera Catalana a Copa. Y por consiguiente restaría plazas de ascenso de segunda a primera. Por eso no es 100% seguro. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente siempre suben los segundos. 100% de los últimos 10 años han subido los segundos, incluso algún mejor tercero. Así que la putada, lo único es que no lo puedes celebrar en pista. Es decir, cuando acabe las fases de ascenso de segunda catalana, aunque ganes esa fase y quedes sexto, 100% hasta un mes después no te dice la federación, oye, tu equipo ha subido. Y es un poco feo, ¿no? Así que por eso queremos luchar por quedar primeros. Pero igualmente esas fases de ascenso cada vez están más cerca, como digo en el título. ¿Por qué? Porque el tercero y el cuarto han vuelto a perder. Y ahora los tenemos a 3 derrotas de diferencia, a 3 victorias, que es lo mismo, ¿no? Estamos ahí, pues con 3 derrotas nosotros, aunque salimos primeros, pero el Morell tiene un partido pendiente. Y luego está el Monjos, el Sant Josep Obrer y el Reus Deportiu con 6 derrotas, a 3 de nosotros y quedan 9 jornadas. Y de momento a los 3 equipos les hemos ganado. ¿Qué pasa? Que en los 4 próximos partidos nos enfrentamos a los 3. Así que es clave, esos 3, es clave, es clave. Es clave ganar esos partidos o como mínimo mantener el average, que no va a ser fácil. Así que ahora sí, después de este rollo ya sabéis cómo funcionan las fases de ascenso y vamos a ver cómo fue la última jornada, número 17, Òdena contra Club Bàsquet Sant Andreu. Y ahora sí, tras este rollazo, vamos con lo que más os gusta, los vídeos de mi temporada, jornada 17, Club Bàsquet Òdena contra Club Bàsquet Sant Andreu, un rival de la parte baja de la clasificación, pero que venía de dar uno de los sorpresones, no sé si, lo diré mal, y la lío, pero creo que ganó en el campo de la S la semana pasada o la otra, así que no iba a ser una empresa fácil. Primeros compases del partido, como siempre, pues de intercambio. Esta vez no fue eso que salimos mal, de hecho creo que salimos bastante bien, aquí primera canasta de Cuni. Creo que salimos bastante bien, lo que sí es cierto que quizá a nivel de acierto no estuvimos tan acertados y ellos, como vais a ver, pues triple por aquí, triple por allá y la cosa estuvo bastante igualada hasta el finales del segundo cuarto incluso. Bueno, ahora lo vamos a ver, veis aquí que tenemos el marcador ahí arriba, así que vais a poder ver en casi todo momento cómo era la evolución del marcador.
Ojo, pase con asistencia bajo las piernas de nuestro compi. Hay veces que también recibimos asiscaños. Pero bueno, canastón aquí de Curry. Por cierto, os dejo por aquí arriba el vídeo en el que mis compañeros de equipo opinan de mí. Que no sé si lo habéis visto, pero hay bastante salseíto rico. Y como veis, ellos seguían a lo suyo. Triple por aquí, ahora sacan de banda y triple a tablero por allá. Así que a pesar de que nosotros creo que estuvimos dominando bastante, como veis en el marcador, finaliza el primer cuarto con un... Bueno, finaliza, no, íbamos 13-12, pero esta jugada de Didac, ojo, que ahora me voy por aquí, me voy por allá y acabo penetrando. Fue también un ritmo bastante, entre los dos equipos, bastante pachanguero, todo se ha dicho. O sea, no fue eso que dices, qué intensidad. Y ojo aquí, Rosicky, que casi mete el triple. Primer cuarto, uno arriba, 13-14, como os digo. Íbamos dominando, pero el acierto de ellos y el poco acierto nuestro, pues hizo que las cosas estuvieran bastante igualadas en esta primera parte. Ojo aquí, qué jugada trenzada. Didac, Curry, Rubén ha sido. Es que como se ve con la GoPro un pelín más mal. Y si no era con triples, pues era con 2+1, que ellos seguían anotando. Ya os digo, el ritmo no fue muy alegre, intenso. Fue bastante pachanguero. De hecho, fue curioso. Ojo, asistencia aquí de Soto a Jere. Fue curioso que ellos llegaron a empezar el calentamiento media hora antes. Pinchito aquí de Didac! Pues llegaron media hora, 40 minutos antes de empezar el partido. El canastón de Didac. Pues bueno, eso me dio curiosidad. Hasta con suerte meten los triples. Ojo, Rups. Con rectificado, Pedrote. Por ahí está Marsal. Marsal para adentro. Y ya nos íbamos acercando a la media parte. Como veis, el marcador, pues igualado. 25-29, creo. 25-31. Luego perdemos un balón, nos hacen un 2+1. Y si no recuerdo mal, ahora se enfocará al marcador. ¡Ojo! Fue el partido de los triples de medio campo. Ya veréis que hay más. 28-31. Seguía la igualdad. Nos íbamos a la media parte, pues conscientes de que estábamos haciéndolo bien, que el ritmo era bueno, que estábamos mandando nosotros. Pero bueno, pues faltaba encontrar ese acierto que en la segunda parte, pues a ver cómo se nos dio. Ojo, asistencia sin querer para Blas, diría que a Blas. Y por lo que parece, con este triple día que el acierto estaba mejorando. Creo que el parcial entre los 3 últimos minutos del segundo cuarto y el inicio del tercero fue de 15-2 o 15-3 con este triple de Blas. Ya cogemos una cierta ventaja, 28-37 o 39. Y ellos pues volvían a engancharse pues a base de triples. Ojo, otra jugadita, asistencia. Hubo un par, creo, de asistencias de Marsal a Rubén. Este corte lo hace muy bien Rubén. Y aparte estuvo en esta segunda parte especialmente acertado. Y ellos, pues con malas selecciones, esto no es una buena selección de tiro, pero iban metiendo, pues de coger un pequeño colchón, pues volvieron a engancharse un poco. Pero ahí estaba solo otra jugada bonita. Pues eso, como ves, nos íbamos de 10. Ojo pinchago de Marsal. Nos íbamos de 10, se nos ponían a 8, volvíamos a irnos a 11, 12. Y aquí el tirito. Es su tirito. El tirito de Blas. Hay que dejarme nombres para el tirito de Blas. Y ahora pues fue aquí un poco de intercambio. Me encanta esta jugada. Me encanta. Mira, repetición. Vamos a ver la repetición. Fintita de cuerpo y se queda clavadísimo. Brutal Soto. Soto también estuvo rindiendo a un gran nivel en este partido. Y ellos pues seguían con tripillo por aquí, tripillo por allá. Y ojo, Jere. Ojo. Iba adentro, ¿eh? Nos vamos al final del tercer cuarto, pues 43-55 más 12. Y ya parecía que la cosa estaba sentenciada, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en el último cuarto cómo se nos da. Pero bueno, ellos empezaron también otra vez anotando. Y aquí empieza el show. Rubén. Un triple por aquí. Segundo de Rubén en este partido. Asistencia de Rosic a Rubén. Momento Rubén, ¿eh? Este cuarto lo monopoliza. Lo monopoliza Rups. Nos vamos 45-63 más 18. Y otra vez ellos, pues, canastita por aquí. Triple por allá.
pues ya estaban otra vez 50-63. Pero era el momento de Rups, canastita por allá. 7 puntos en minuto y medio, 2 minutos. Y no era suficiente porque Dida penetra, fija la defensa y Rups, otro triple. Otro triple. Que no es suficiente, pues te meto otro triple. Tercer triple. Y que no es suficiente, pues Rubén, te mete otro y hago la celebración del papi Gaby. Y ahí ya sí que se rompió el partido, más 23, quedando 4 minutos, con esa racha de 4 triples seguidos de Rups. Brutal. Y aquí, quieras o no lo debemos hacer, pero sí que es cierto que nos dejamos ir un poco, ellos apretaron un poco más, y ya no ampliamos más la diferencia, incluso se aminoró. Y encima, el final del vídeo no se grabó. Así que la clasificación queda a nosotros primeros porque tenemos un partido más, pero el Murray recupera un partido de aquí 2 semanas. Els Monjos, Sant Josep Obrer y Reus Deportiu, nuestros próximos rivales. La semana que viene, els Monjos. La siguiente, Sant Josep Obrer. Y de aquí 4, el Reus Deportiu. Ahí se decidirá si abrimos hueco o no. Luego está la S a una victoria del 5º puesto y el ADT, que es 7º, con 8 victorias y 9 derrotas. Súper importante los próximos partidos. Y la parte baja, el Vendrell con 7-10, que creo que lleva 7 o 8 derrotas seguidas. Y luego Manyanet, Reus, Club Bàsquet Baix y Reus Ploms con 6 victorias y 11 derrotas, menos el Ploms que tiene el partido pendiente contra el Morell. Y luego Òdena, Igualada con 5-12 y últimos el Católico Hospitalet, que volvió a ganar 4 victorias, 13 derrotas. Creo que solo baja 1 y 4 promocionan por la permanencia. Así que ahí hay una chicha. Y nada, chicos, muchas gracias como siempre. Si no lo estáis, suscribiros. Si no habéis visto el último vídeo, lo tenéis aquí en pantalla. Y seguidme en todas las redes sociales. Y si os ha gustado demasiado, compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.